Dios. Pero el libre albedrío es sumamente importante porque nos damos cuenta el amor que Dios nos tiene al respetar nuestra voluntad, y también el amor que Dios nos tiene para ayudarnos en las decisiones que hemos tomado. Empezamos con la presentación. Le dan clic. Dice, muy bien. ¿Qué es el libre albedrío? ¿De qué se trata o cómo se come eso? El libre albedrío o libre elección, en inglés es free will, es la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones autónomas, o sea, de elegir entre varias alternativas. Esto implica asumiendo las responsabilidades de las propias acciones. El término proviene de las voces latinas libre y arbitrarium, que es juicio. En otras palabras, son las decisiones que nosotros vamos tomando, que de ahí determina, de esas decisiones que estamos tomando, de ahí determina cómo nos va a ir en la vida. Y esto, el libre albedrío es algo que Dios respeta, y es algo muy interesante porque como determina nuestra condición o lo que va a pasar, pues es sumamente importante el tema. ¿Por qué? Porque Dios, además de que respeta nuestras decisiones, también nos ayuda con las consecuencias positivas o negativas de esa decisión. ¿Seguimos? ¿Qué es el libre albedrío de acuerdo a la filosofía o a la psicología? ¿Seguimos? Se divide en tres, o hay tres ramas que hablan acerca de cómo tomamos las decisiones. Y la filosofía aquí se mezcla con la voluntad de Dios. La primera es el determinismo. El determinismo es: todo evento en el universo físico posee una causa identificable, de modo tal que si se maneja la información suficiente es posible determinar de antemano lo que va a suceder en cada situación. Sí, el determinismo es: ya está determinada lo que te va a pasar. Y esto es medio cruel porque es como, por ejemplo, si te subes a un techo o te subes a un puente y te tiras de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pues si no te mueres, vas a quedar mal. Algo te va a pasar. Es el determinismo. El determinismo es que a toda acción hay consecuencias y que nosotros de alguna manera debemos de saber qué es lo que va a pasar. Y no hay vuelta. No puedo yo llegar a pensar que si brinco me voy para arriba. Ya hay leyes hasta establecidas. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos lo que va a suceder, pero aún así el ser humano, con acciones que ya están determinadas, las va a tomar. Por ejemplo, el problema de esto es que si no nos cuidamos, llegamos nosotros a tomar decisiones que sabemos lo que va a pasar y pues ni modo. Por ejemplo, una persona que fuma, especialmente me impresiona mucho la publicidad de los cigarrillos en México. No sé si han visto la publicidad de los cigarros en México. Está bien agresiva. En cada cajetilla viene, por ejemplo, pulmones con cáncer y un pulmón limpio, una persona con cáncer de garganta, una persona con así diferentes tipos de cáncer, así en la foto. Y entonces dice, este producto puede dar cáncer. Bueno, con toda la publicidad y toda mal y lo que sea, la gente sigue fumando. Eso es el determinismo. Lo que comúnmente se conoce como me vale. Sé lo que va a pasar, me vale. Entonces, ese es el determinismo. ¿Cuántas decisiones y cuántas cosas podemos estar haciendo que sabemos lo que va a suceder, pero aún así? Y luego el problema con esto es, hablando espiritualmente, que le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros mismos sabemos que va a pasar. Pero ese ahorita vamos a avanzar. El otro grupo que dice es el indeterminismo. Los acontecimientos no ocurren de manera necesaria, sino que son fruto del azar. O sea, el indeterminismo es
que nosotros tomamos decisiones, pero que no sabemos lo que va a suceder. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que estamos comprando lo del templo, pues estamos haciendo las decisiones. La consecuencia es poder adquirir el templo. Pero hay una incertidumbre porque dependemos, en este caso de la conferencia, para saber si se va a poder hacer o no se va a poder hacer. Aunque también debemos de saber también la voluntad de Dios, que ahorita vamos a ver, está muy interesante. El indeterminismo tiene que ver también con los juegos de azar, que la gente juega lo que es el sentimiento de que voy a ganar, y no ganas nada. De paso, por eso se le llama a los casinos como se les llama, porque casi no ganas, casi no te va bien, casi pierdes todo, o más bien pierdes todo, casi no. ¿Sí? Casi no le atinas porque pierdes el camino. Y bueno, el indeterminismo. Y al enemigo le gusta mucho esta faceta, el indeterminismo, que tú mismo juegas con lo que es los frutos del azar. 3, la compatibilidad o compatibilismo, que son la unión o el conjunto de las últimas dos. Considera que el determinismo y el libre albedrío son compatibles. Si bien los acontecimientos están determinados causalmente, el ser humano puede actuar libremente en la medida que lo haga impulsado por sus propios deseos. El ejemplo más claro de compatibilismo es el matrimonio, que de pronto hay una posibilidad muy grande que te va a ir de la patada, pero te la juegas, y ese es un milagro y muy interesante, porque ni siquiera le pides la voluntad de Dios. Yo me meto, yo me caso, a ver cómo me va. Entonces se junta lo que es el libre albedrío, ¿sí? Que de paso volvemos a lo mismo, en las tres cosas el ser humano no asume responsabilidad de las consecuencias o de las decisiones que está tomando. A veces le echamos la culpa a Dios, cuando yo estoy bien seguro que Dios desde arriba nos podría decir, nos debería dar un zape por decir, si tú decidiste, tú apostaste, tú te metiste en eso, a mí ni siquiera me pediste la voluntad. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Seguimos? Bíblicamente el libre albedrío es, escuchen esto, el ser humano toma sus propias decisiones y Dios respeta esas decisiones. Pero por causa del pecado, esas decisiones serán mal tomadas por nuestras ideas, experiencia y deseos. En otras palabras, la mayoría, si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, la mayoría de las decisiones, sino que todas, van a estar mal. ¿Sí? Y ahí es donde este tema se pone muy interesante, porque a nosotros nos va mal, y a pesar de que nos va mal, Dios sigue dándonos de su amor y misericordia, pero ese amor y esa misericordia tienen su límite también. ¿Por qué? Porque tomamos las decisiones en base a nuestra idea, a nuestra experiencia, a deseos. Algunos de ellos nuestros padres nos los han transmitido, ¿sí? Otros los aprendimos y otros nosotros nos hemos movido por los deseos, ¿sí? Entonces, pero dentro de todo eso está la voluntad de Dios, está tu voluntad y también la voluntad del enemigo, de Satanás, porque también Satanás hace todo, y ahorita lo vamos a ver, para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, y al no hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad, nos metemos en líos, en problemas. Seguimos. Satanás sabe esto, por eso no desea que el ser humano se ponga en las manos de Dios, no haga la voluntad de Dios y pues desobedezca y viva sin la dirección de Dios. ¿Por qué hay un porcentaje muy grande que si no tomamos en cuenta a Dios, su palabra, nos va a ir mal? Porque el pecado ha hecho que nosotros hagamos todo lo contrario a lo que Dios quiere. Es una lucha. Mi voluntad con la voluntad de Dios pocas veces armoniza. La única forma en que armonice o esté junto es cuando nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad y conocemos su palabra, ¿sí?
Pero Satanás no quiere como que hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para que nos vaya mal, para que estemos amolados. Dice ahí de que no nos ponemos en las manos de Dios, no se haga la voluntad de Él, desobedezcamos y vivir sin la dirección de Dios. Y pues ¿cómo nos va a ir? De ahí, pensando en esto, es un milagrote que sin tomar a Dios en cuenta todavía nos esté yendo bien o más o menos bien en la vida. Pero no es el plan de Dios que nos vaya más o menos bien. Estamos con un Dios que dice: yo quiero que te vaya bien, yo quiero que estés en abundancia, que vivas abundantemente, que estés feliz, que estés contento, que estés con amor. Pero nosotros separados de Él, queremos que de alguna manera nos vaya bien. ¿Seguimos? La caída del hombre, y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, es un claro ejemplo de la voluntad del hombre, la voluntad de Dios y la voluntad del enemigo. Ahí, en el pasaje, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, vemos las consecuencias de hacer la voluntad del enemigo, de no ver, de que nuestro libre albedrío no se someta a la voluntad de Dios, y lo que es también la voluntad de Dios. Nuestra vida prácticamente está todos los días gira en torno a la voluntad de Dios, mi voluntad y la voluntad del enemigo. La voluntad de Dios, mi voluntad y la voluntad del enemigo. Y tenemos que estar constantemente revisando: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo mi voluntad? ¿O estoy haciendo la voluntad del enemigo? ¿Sí? Entonces, vean nada más cuál era la voluntad del enemigo. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La voluntad de Satanás es que el hombre y la mujer desobedecieran. Y al desobedecer a Dios nos va a ir mal. ¿Sí? Y dice aquí, fíjense, dice el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer. Ahí está expresando la voluntad de Dios. No es cierto. Eso Dios no dijo. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Para nosotros, aunque nos cueste, porque le digo, nuestra voluntad es hacer nuestra voluntad. Y normalmente nuestra voluntad se opone a la de Dios. De paso, últimamente yo he estado estudiando o platicando con personas que no son de la iglesia, y me llama mucho la atención que hay la cantidad de personas que dicen: yo no voy a la iglesia porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y digo: pues es que la iglesia no te va a obligar, la iglesia nada más te muestra, y nuestra función debiera ser esta. Y a eso venimos a la iglesia, a conocer la voluntad de Dios y a pedirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque mi naturaleza es hacer todo lo contrario. Y haciendo todo lo contrario, nos metemos en unos líos que de paso la Biblia es dejada para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y hacerlo, someternos. Pero entonces dice que la serpiente le dice Eva le dice a la serpiente: no es cierto, yo conozco la palabra de Dios. Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los frutos, pero de este no. Ahora es muy interesante. Yo siempre lo he dicho. ¿Qué tan mal tendría que andar Eva? Disculpando a las mujeres. ¿Qué tan mal tendría que estar Eva? Sí, pues fue lo que le tocó. Que no solamente la serpiente le habla, sino que ella le responde. Y se empiezan a platicar: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un diálogo. ¿Sí? Que ese es otro tema aparte. Para mí, no sé si les he dicho mi teoría, pero para mí que Adán y Eva se pelearon. Tuvieron una bronca, una disputa, y se fue Eva caminando sola y llegó al árbol. Y estaba tan ofuscada que empezó a hablar con la serpiente. Porque es la única forma de que hables con un animal. Cuando no estás pensando, cuando no estás razonando, cuando te engatusa todo el sistema. Pero ese es otro tema aparte. Pero aquí Eva, les digo,
qué tanto Satanás puede cautivar al ser humano, que yo siempre he puesto el ejemplo. Es como si yo les dijera ahorita, si en un mundo de pecado, si en este momento yo les digo a ustedes, miren, acaba de entrar una serpiente a la iglesia, yo creo que ya nada más con eso, a mí no me gustan las serpientes para nada, ya nada más con eso digo, ya vámonos, ¿qué voy a andar? Ahora, que la serpiente se pare y te hable, pues más, sería una alertota para decir, o sea, ¿qué onda? Pero no, estaba tan mal Eva en un mundo no caído, que se pone en el lugar con la serpiente, empieza un diálogo, no, que tú la traes, que sí, que no, que... Eso es lo que pasa cuando no estamos conectados con Dios, dialogamos con el pecado y vamos a perder. Empezamos a ver, a justificar inclusive, es que yo tomo porque me ha ido mal, es que yo golpeo porque a mí me golpearon, es que yo hago, pues dice Dios, es todo lo contrario. Bueno, ahora dice, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y luego dice el versículo el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acabo de ver un meme muy bueno que dice que Eva le pudo haber respondido a la serpiente, ¿y por qué no te comes tú el fruto para ser como Dios? ¿Por qué yo tengo que andar comiendo? Cómetelo tú primero a ver si te haces como Dios y ya yo le entro después. Pero no, estaba bien engatusada, bien cautivada. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no estamos conectados con Dios, dialogamos, les digo, con la voluntad del enemigo y el enemigo nos va a vencer. ¿Sí? Por eso es importante el tema. Porque nuestra misma naturaleza es hacer lo malo. Es hacia lo malo. Es feo. Y las decisiones que vamos tomando sin tomar en cuenta a Dios, llega un momento en donde es un porcentaje bien alto que van a estar mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice en versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En otras palabras, si nos dejamos guiar por nuestros gustos, si nos dejamos guiar por lo que vemos, si nos dejamos guiar por nuestros deseos, esos deseos, y esto mal, en un mundo perfecto como el que tenía Adán y Eva, imagínense, se equivocaron, pues nosotros le llevamos de perder, pero de allá. ¿Sí? Entonces es ahí la verdadera lucha, de decir, no, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque eso me va a proteger, eso me va a ayudar, eso va a hacer que me vaya bien. ¿Sí? Entonces, ¿seguimos en la presentación? Las cosas por las cuales el enemigo está trabajando para que hagamos la voluntad de él. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del enemigo? Pues ahí le va la receta. Para que hagamos la voluntad de él, y así nos va a ir. Dice, él trabaja con lo que es la inconsciencia. Si alguien puede buscar Deuteronomios 8, 17 y 19. Y alguien que vaya buscando Proverbios 3, 5. Y ahí, los que vayan ustedes viendo, Deuteronomios 8, 17 y 18. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: y digas en tu corazón, y poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahí está. Una de las cosas que el enemigo trabaja es lo que es la inconsciencia o el inconsciente.
Y tiene que ver con la voluntad de uno, de decir, nosotros somos tendemos mucho a que todo lo bueno que hacemos, todo lo bueno que alcanzamos, pues gracias a mí. Le digo, yo he escuchado cantidad de cristianos dentro de la misma iglesia que dicen, ¿qué Dios ni nada? No, yo fui, es mi mano, es mi pie, yo lo he hecho. Donde yo pongo mi mano hago dinero. Le digo, qué bárbaros. Y lo hacemos muy a menudo. La vez pasada estaba escuchando a un grupo de hermanos que estaba comentando uno de ellos, hoy por poco choco, pero gracias a mi habilidad y que esquivé el carro y le hice así, la libré. Gracias a Dios, gracias a Dios. Es Dios que, gracias a tu habilidad. Y dice ahí, cuidado con que de alguna manera tú te vanaglories, que tú puedas saber que es gracias a Dios. También trabaja con nuestro sistema nervioso. Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Dice ahí, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te fíes en tu propia prudencia. ¿Vas a hacer negocio? Señor, ayúdame. Señor, voy a comprar algo, ayúdame. Sobre todo en este tiempo, hermanos, en serio. ¿Sí? Que se haga tu voluntad. ¿Sí? Nunca se me olvida, les digo, el caso del realtor que yo creo que se les he comentado antes, en donde estaban, una señora le gustó una casa y estando ahí viendo la casa, ya casi ya la habían apartado, vino una tormenta y dañó el techo y la casa se inundó. Y entonces el realtor le dijo, busquemos mejor otra casa porque esta se dañó. No, esa es la casa que quiero. Es la que me gustó. Pero va a tomar tiempo para reparar, bla, bla, bla. No, esa es la que quiero. Bueno, siguieron con el trámite. En la inspección sale con que tenía asbesto, no sé qué tenía la casa. Y entonces le dice, oiga, salió esto en la inspección. Mejor vamos por otra casa. No, esa es la que me gustó, esa es la que quiero. Y dice que estaban yendo para ir a firmar ya la compra de la casa, cuando de pronto pasan, dice, vamos a ver la casa por última vez, ahí nada más para enamorarnos más. Pues no, un carro se salió y se estrelló contra la casa que la señora iba a comprar. Entonces dice el señor, oiga, ¿qué onda? ¿Qué pasa? No me importa, yo quiero esa casa. ¿Cómo creen que le fue a la persona que compró la casa? ¿Cómo creen? Mal. Y dice el realtor, decía, para mí, o sea, estaban pasando tantas cosas tan inusuales que yo un momento dije, no es, esto no es normal. O sea, ¿cómo? Vamos para firmar y un carro estrellado, o sea, ¿qué cosas? Dios nos va advirtiendo, pero a veces el sistema nervioso a nosotros nos traiciona. De paso dicen por ahí que si nunca tomes una decisión cuando tienes hambre o cuando tienes sueño, o cuando tienes las dos juntas, porque te vas a equivocar. ¿Sí? Nunca tomes decisiones ni con hambre ni con sueño, porque te vas a equivocar. Salmos 51:5, genética. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Bueno, miren, nuestros padres nos han heredado cosas que se podría decir que es como una predestinación, un destino lo que te va a pasar. Por eso es importante. Cuando estaba estudiando en Andrews, nos hicieron leer un libro buenísimo que se los recomiendo, Forgiving Your Parents, Forgiving Yourself. Perdona a tus padres, perdónate a ti mismo. Y muy impresionante. Para los que están solteros, se los recomiendo. Los casados, pues también, pero so sorry, ya it's too late. Bueno, a little late. ¿Cuál era el ejercicio? Nos hacían hacer el arbolito genealógico del padre, ¿sí? Los abuelos, los tíos, los matrimonios del lado del padre y luego el arbolito del lado de la mamá. Y entonces nos hacían hacer un estudio, por ejemplo, muy interesante. ¿Qué tipo de matrimonios tenían tus tíos del lado de tu mamá? Tías y tíos. Y de pronto yo empecé a ver cosas allá
Y luego, ¿qué tipo de matrimonios tienen acá tus tíos y tus tíos de parte de tu papá? Bueno, esos arbolitos se van juntando y ¡plam! Naciste. Eso es tu herencia. ¿Sí? En el caso de los casados es muy interesante, pues son 4 arbolitos. Los 2 arbolitos de la esposa y los 2 arbolitos tuyos. ¿Y qué va imperando? Y ese dice, no es de que va a ser tu destino, pero esa es tu herencia, esa es tu raíz. Ahora, no solamente es en lo malo, sino también en lo bueno. Por ejemplo, del lado de mi papá hay un montón, pero montón de personas que les gusta escribir y escritores. Y de pronto digo, oye, pues a mí me encanta escribir. ¿Sí? Son las cosas. Hay, de los 2 arbolitos, de los 2 lados, yo tengo gente que son buenísimos para vender. Venden. Mi papá decía que su mamá tenía la fama de vender hasta aire enlatado. ¿Sí? Y era buenísima vendiendo aire enlatado. Eso se vendía de todo. Y traigo la herencia de los 2. O sea, tanto conoces tus fortalezas como también tus debilidades. ¿Contra qué estás luchando? Esa es la genética. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce de dónde venimos y va a tratar de que nosotros de alguna otra manera sigamos plantando esos arbolitos. Ahora, la buena noticia para nosotros es que Dios dice, mira, cuando te pones en mis caminos y haces mi voluntad, dice, esas herencias, eres una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Todo ese bagaje que traes, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Imagínense, impresionante. Seguimos. En cuanto a entorno y la cultura, Efesios 5, ¿qué? 8. ¿Quién lo tiene? 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ok, entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro entorno, porque nos va a afectar. Por ejemplo, les voy a abrir mi corazón. Cuando yo era joven, era bien delgado. Les digo que la gente me tomaba a mí fotos, o me tomaba yo fotos, no sabían si eran rayos X o eran fotografías, de tan delgado que estaba. Es en serio, estaba muy delgado. Ahora me vine a la edad de los 22 años, me vine a vivir a los Estados Unidos. Y aquí estoy. Y de pronto engordé. Pero engordé hasta de más. Y tú dices, ¿pero por qué? Pues cambias tu tipo de alimentación. Ya no son tacos, ya no son elotes, ya es buffets, engorde corral, cosas así. Entonces cambias tu alimentación y tu entorno te va a afectar. Y eso llega un momento donde también lo transmites. Pero eso es otra historia. Entonces, por eso el enemigo trabaja en lo que es la inconsciencia, el sistema nervioso, la genética, el entorno y la cultura, y también en nuestras emociones. 1 Corintios 10:23. ¿Qué dice 1 Corintios 10:23? Y alguien que vaya buscando Gálatas 5:16 y luego el 23. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Exacto. Entonces, tenemos que tener cuidado de dejarnos llevar por las emociones, especialmente las mujeres, que son altamente emocionales. ¿Sí? Que está comprobado. La mujer, hay días en donde no debería tomar decisiones. Ustedes saben, you know what I mean. Tú sabes que ese día ni te cases, ni salgas de compra, ni compres vestidos, porque ese día es el peor momento para tomar decisiones, porque te estás dejando llevar por cómo te sientes, por tus emociones. Los hombres igual. ¿Sí? Y dice ahí, no todo me conviene. Estamos en una cultura donde te dicen lo contrario. No, si te gusta, cómpratelo. Si quieres algo, obténlo. ¿Por qué no? No todo. Porque no todo es conveniente a los demás. Por ejemplo, yo tuve 2 compañeros de la escuela que uno decía, yo con una bote de cerveza me emborracho.
Y el otro decía, pues qué poco aguantas, yo me puedo aventar 8, 9, 10 cervezas y ando como si nada. Pues es herencia, son situaciones diferentes, pero no todo lo que en algún momento dado es bueno para uno, tiene que ser bueno para todos, ¿sí? Y el enemigo juega mucho con nuestras emociones, sobre todo comparándonos. En los Estados Unidos juega mucho con eso con nosotros. Tú tienes carro, yo debo de tener carro. Tú tienes casa, yo también. Tú tienes esto, ¿por qué no? Debo de. O sea, la lógica me dice que tengo que hacer, sí, pero son circunstancias diferentes, bla, 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 tener cuidado. Gálatas 5:16, hablando acerca de las hormonas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego el 23, por favor. Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Sí, entonces dice, cuidado con satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos? Los hormonales. ¿Sí? Lo quise, órale. Me gustó, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque acuérdense que sobre todo cuando tomas decisiones rápidas, es un porcentaje casi del 100% que es una decisión mal tomada. Si usted toma una decisión rápido, es una decisión mal tomada. Les cuento rapidito, en una ocasión fui había un show de carros, un dealer afuera de un mall. Y créanme que yo me bajé nada más para ver los carros. Y cuando menos pensé, salí con un carro de la agencia. Y después ya me di cuenta que había sido un errorzote, pero fue por el momento. Entonces también, ¿para qué te metes con gente que están especializadas para que tomen la decisión y te envuelvan? Pues total, es tu compromiso. Y tiene que ver con asuntos hormonales. Y les vuelvo a decir, si no has comido bien, y no has dormido bien, y no andas bien, cuidado con andar tomando compromisos, porque lo vas a hacer mal. ¿Sí? ¿Cuántas situaciones nos evitaríamos si no nos hubiéramos dejado llevar por lo hormonal? Y también lo que tiene que ver con la tecnología. Nos están adormeciendo, hermanos. Esta generación es la generación que no está pensando. El sistema frontal, que es donde se toman las decisiones, nos las están cauterizando. El celular nos está haciendo que no estemos alertas, no estemos atentos, y que de alguna manera nosotros nos dejemos de llevar por lo que deseamos, por lo que queremos, por nuestro estado de ánimo. ¿Seguimos? Entonces, la palabra de Dios ahí es donde entra en juego. Proverbios 14:12, ¿qué nos dice? Proverbios 14:12, que les vuelvo a decir mientras lo están buscando, que la Biblia está hecha para eso, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios y nos vaya bien y estemos bien. Si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, si no estamos consultando la palabra de Dios, vamos a estar tomando decisiones en base a nuestra voluntad, en base a nuestros gustos, en base a nuestras hormonas, en base a las condiciones, y son decisiones que no van a estar bien. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Exacto. Entonces dice Dios, cuidado, porque para ti ha de ser lo mejor, pero su fin es camino de muerte. Y desafortunadamente, cuando se trata de la voluntad o el libre albedrío, Dios respeta nuestras decisiones, pero las consecuencias que se pudieron haber evitado muchas veces las tenemos que afrontar. Ahora, les tengo una buena noticia. Cuando estamos en las cosas de Dios y aún hemos tomado malas decisiones, dice que Dios nos libra de las consecuencias que deberíamos de afrontar. ¿Por qué? Porque dice aquí que tomas la decisión, pero desafortunadamente, como no conoces el final, dice, al final te das cuenta que te equivocaste, que estuvo mal. ¿Sí? Sobre todo lo que tiene que ver con relaciones personales. ¿Cuántas relaciones
nos metimos, y no voy a tocar mucho este tema para evitar que alguien aquí se nos deprima, pero que de pronto diga, ¿por qué? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué? Ay, no. ¿Y ahora cómo me salgo de él? Y te vas dando cuenta. Que de paso, acuérdense de esto: las malas decisiones o hacer la voluntad del enemigo, el enemigo no te mata inmediatamente. Él nos pone como en un pollo rosticería y nos va rostizando poco a poco. ¿Por qué? Porque si las consecuencias de las malas decisiones o de hacer la voluntad del enemigo las viéramos inmediatamente, nadie peca y nadie haría la voluntad del enemigo. Pero él lo hace de una manera en donde sea de poquito a poquito, no pasa nada. Fumaste, no pasa nada. Tomaste alcohol, no pasó nada. ¿Sí? Te malcasaste, no era la persona, no pasa nada. Estás infeliz, pero no pasa nada. Ahí estás vivo. Entonces ese es el problema y es ahí que si alguno de nosotros está en una situación así, decir: Señor, ayúdame a parar, ayúdame a detenerme, cambia, Señor, mi destino. Y Dios lo hace, o hace que las circunstancias cambien por amor a nosotros. 1 Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Fíjate, la versión que tiene es muy bonita. Dice ahí, y esto es bien interesante: si tú tienes hijos, miren, allá los Baltasar, ¿cómo están? Miren, si no hacemos la voluntad de Dios, porque nos cuesta, ¿cuántos hijos han ido con sus padres y les han dicho, dime la verdad, ¿con quién ando? ¿Ando bien? Y agárrate. Si los padres, si te volvieras consejero, si siguieras el consejo de los padres, te va a ir bien. Dice el Espíritu Profecía que muchos de ellos ya tienen la experiencia, ya tienen colmillo, te conocen además y saben que la relación en la que estás no te conviene. ¿Sí? Ustedes han escuchado esa parte que ya no se hace, yo no sé por qué, pero estaba hablando con un sacerdote en donde les digo: oigan, siguen preguntando, ¿alguien impide esta boda? Dice: no, ya no. ¿Y por qué? Dice: bueno, en algunos lugares sí, depende del padre. Le digo: pero ese era muy bueno. Y le digo: ¿y sabes por qué se hacía? Muchos han pensado que era porque de pronto iba a salir la mujer con... es el padre de mi hijo. Dice: no era tanto por eso. Era la oportunidad que se le daba a los padres todavía de cancelar la boda. No se la sabían. Y que el padre decía: no es una mala mujer, no le conviene a mi hijo, abre los ojos, novio, no es, por favor. Entonces era el momento de impedir la boda. Todavía. Pero ya esa pregunta no se hace porque los jóvenes se pintan solos, según ellos. Y después, ¿cuántos hijos deberían de tener los pantalones y las faldas bien puestas para decirle: papá, mamá, tienes razón? Pero ¿cuántos padres han permitido que sus hijos se metan en relaciones que uno lo ve, dice: no va, eso no va, pero por no tener problemas, no tener conflictos? Yes, I do. Sí, mi hijo, estoy de acuerdo. No, tú lo viste. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios: el hombre juzga por las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y al hacer la voluntad de Dios, créeme que Dios nos ayuda a ver cosas, a sentir cosas y de pronto decir: pues se parece a Tom Cruise, o se parece a... ¿Qué actores hay ahora? Pues esos ya están viejos. Está muy guapo, está muy guapa, qué bárbaro. Pero pues no es. No es. Porque Dios te permite ver el corazón de la persona y eso es lo importante. ¿Qué trae allá adentro? Además de ver el celular. Ese es otro tema aparte. Pero ya no nos guiamos nosotros por el corazón, nos dejamos guiar por la voluntad de Dios. Y Dios nos libra de un montón de cosas. Proverbios 3, 5 al 8.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, sí, perdón. Síguele. Hasta el 8. Sí, hasta el 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Miren, para aquellos que de pronto digan, ay pastor, pero pues yo ya decidí, yo hice mi voluntad, ¿qué puedo hacer? Ahí es donde entra el plan de Dios para tu vida, para nuestra vida. Tú te equivocaste, no te preocupes, yo enderezo lo que tú echaste a perder. No estás prosperando, yo te hago prosperar. Nada más. ¿Saben qué es lo que Dios desea? Si tú en este momento reconoces que te has equivocado o nos hemos equivocado en algo, que vayas delante de Dios y digas, Señor, perdóname, la regué, me equivoqué, no te tomé en cuenta. ¿Y saben qué Dios va a hacer desde el cielo? Va a decir, no, para que te quite, ahora 20 años así, para que sufras. No, dice el texto, y este texto es para enmarcarlo y ponerlo. Dice este libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8, miren, dice aquí, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo, te sanas. 2, y refrigerio para tus huesos, andarás bien, ¿sí? Y luego dice aquí, reconócelo en todos tus caminos y Él endereza lo que tú habías puesto chueco. Dios endereza lo que está haciendo chueco, Él te sana, Él te alivia y te haces, ¿por qué? Porque hacer la voluntad del enemigo te enferma, te pone mal, no progresas, no avanzas, te estás muriendo en vida. Y al estar aquí, miren, cuando tú reconoces que todos nos equivocamos, hermanos, todos, al no hacer la voluntad de Dios y analizar nuestra vida, que el gran porcentaje de decisiones ha sido por nosotros, porque nos metimos en eso, ¿cuántos nosotros deberíamos de utilizar el perdón de Dios para decir, Señor, perdóname, ya me di cuenta que me equivoqué? ¿Y qué hace Dios? Dice que Dios endereza lo que habías echado a perder, te sana, te alivia. Amén. Y hace que tu vida sea diferente en Cristo Jesús. Amén. Esa es la ventaja estando con Él. Si por eso el enemigo no quiere que lo tomes en cuenta, síguele, no necesitas de Dios, no es cierto, no es cierto eso. Pero cuando tú reconoces, endereza, Él nos sana, nos alivia y nos hace vivir aún en la situación en la que nos metimos. ¿Sí? Salmos 5, 8 al 10. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de tus enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud. Sus entrañas son bravedades, sepulcro abierto su garganta. Con su lengua lisonjearán. Desbarátalos, oh Dios, caigan sus consejos. Por la multitud de sus rebeliones, échalos, porque se rebelaron contra ti. Entonces Dios también nos pide que tengamos en cuenta con quién nos rodeamos, porque es bien interesante, la gente para sentirse bien te tiene que ver mal. Si no están en los caminos de Dios, las personas no quieren tu bien, créeme que no quieren tu bien, es más, les da envidia y coraje que te vaya bien. No, hay que a ver cómo le hago. Entonces tienes que tener cuidado, y dice la palabra de Dios, cuidado, rodéate de personas que te acerquen a Dios. Si cuentas con padres temerosos de Dios, tienes una ventajota, como no tienes idea. Y aún el padre que Dios está trabajando en su vida, tienes que saber que te va a dar buenos consejos. El padre te ama, la mamá te ama, eso es una bendición. Y a tus hijos, si tú tienes hijos, no dejes de aconsejarlos, de recomendarles, ¿sí? Es preferible que después diga, de verdad que tenían ustedes razón, a que de pronto digan, ¿por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no me orientaste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Sí? Hay una cita en el Espíritu de Profecía que dice que muchos hijos llevan una vida desdichada por padres que se quedaron callados. Y yo he visto matrimonios de que desde que se huele, hermanos, especialmente se huele
que eso no es de Dios. Parece que estás hasta en un funeral, van los familiares porque pues tienen que apoyar al hijo, pero vienen con un pesado, una tristeza, un velorio andando, es una boda velorio, están asesinando, se está muriendo alguien. Y digo, ¿cómo se atreven a venirse acá? Pues es que es el amor de su vida. Son como los padres de Sansón. No le pueden hacer nada al greñudo ese porque ya está grande. No, o sea, qué triste que un hombre que tenía otro propósito murió ciego, sordo y no sé si es otra cosa, pero murió mal. Por culpa de los padres. Sansón tiene un destino así porque los padres nunca se atrevieron. Es más, llegaba el hijo y decía, quiero a esta fulana, vamos a pedirla. No, mijo, no, que la quiero. Ahí va, ya, dénsela porque es que es bien enojón y trae la greña suelta, se pone mal. En el asunto financiero, nosotros tendríamos que saber que aquí nos amamos, ¿o no? ¿Cuántos saben que nos amamos? Amén. Bueno, pues pidan consejo. Gente que ya tiene negocios, gente que ya tiene años en los Estados Unidos, quiere invertir en esto, ¿cómo la ven? Hermano Baltasar, ¿usted qué sabe? ¿Qué onda? ¿Para dónde o qué? No, miren de así, de acá. Les cuento, una vez fui a ver a una hermana de la iglesia que recién llegada a los Estados Unidos y yo la veía preocupada. De hecho, yo soy de la idea que cuando alguien se me duerme en el sermón es porque trae broncas financieras, de seguro. Y esta señora se me durmió en el sermón y ahí fui a verla. Y le digo, oiga, no, qué bueno, bienvenida a la iglesia, oiga, ¿cómo se siente? Pues la verdad, pastor, mal. ¿Por qué? No, dice, es que, mire, ve el carro que está ahí afuera. Le digo, muy bonito. Sí, pastor, pero es que no entiendo nada. Estoy dando pagos, casi todo mi salario y no baja. ¿En cuánto lo compró? $13,000. A ver, déjenme ver el contrato. ¿Cuánto creen que le dieron de interés a esta mujer? 240%. No, hombre, le dieron de interés, estaba como en el 32%, algo así, una cosa exagerada. Total, para que tengan una idea, si no estoy mal, el carro que salió en $13,000 iba a terminar pagando como $48,000. ¿Qué hago? Le digo, hermana, ni modo, vamos a salirnos del contrato y a buscar otro. Pero y lo que invertí, pues lo va a perder. Ya lleva como $7,000, $8,000 y no bajaba el carro. Pues ¿cuándo? Y entonces hablamos a la agencia, se salió de eso y ya la vi que andaba despierta en la iglesia, bien contenta, porque encontró un carro mucho mejor, estaba con el 4%, 5% de interés, pues qué diferencia. Apóyense, eso ya no existe. Les abro mi corazón. Antes venían y pedían consejo a los pastores. Yo me acuerdo, mi papá fue pastor y les pedían, pastor, ore, mire, estoy por hacer esto, por hacer aquello. ¿Qué piensa, pastor? ¿Cómo la ve? No, me pintados todos. Pintados todos. ¿Qué? ¿Usted es Dios para andarnos aconsejando? No, pero por lo menos te oriento, o sea, espiritualmente te ayudo. Ayer pasó algo muy lindo que hace mucho que no me pasaba, hermano Baltasar. ¿Cuántos compran carros? Se pintan solos. Compran casas, se pintan solos. Antes me hablaban al inicio de mi ministerio en el 96, por allá por Silver Spring, pastor, compré una casa, venga a orar, quiero dedicarla a Dios. Ah, qué bonito. Ahora se pintan solos. Me voy a casar solo en mi ministerio. Yo voy para 30 años de ministerio. Solo ha habido 2 parejas que han venido a decir, Señor, el pastor quiere ore por nuestra relación. Los demás se pintan solos. Y dice ahí, no te fíes, apóyate, etcétera, etcétera. Deuteronomios 30, 15 a 19. ¿Quién lo tiene? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Eso está diciendo, ¿verdad? Sí, está si tu corazón se apartare y no oyeres, te dejares desviar y te inclinares a dioses ajenos y te sirvieres, yo
protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando al Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces fíjense, el amor de Dios, ahí está la voluntad de que Él respeta. Dios nos dice, mira mi hijo, aquí está la vida y la muerte, escoge la vida. Al escoger la vida te va a ir bien, vas a tener amor, paz, felicidad, que de paso son las tres cosas que el ser humano va en busca. Y buscamos mal el amor, buscamos mal, separados de Dios, vamos a buscar mal el amor, vamos a buscar mal la paz, todo lo que estamos buscando y que necesitamos, no lo vamos a obtener, es pasajero. Entonces dice Dios, no, búscame a mí y yo te daré los deseos de tu corazón, lo que tú, te va a ir bien. Pero ¿qué creen que el ser humano hace? No, yo no necesito de ti, yo voy a hacer mi voluntad. Y luego le andamos echando la culpa a Él de las decisiones que nosotros hemos tomado. Y aún, miren, lo maravilloso de Dios es que al estar en sus caminos, aún cuando nos equivocamos, dice, yo te sigo bendiciendo. Pero te podría bendecir más si hicieras mi voluntad, pero pues ya depende de ti. ¿Qué más? ¿Seguimos? De ahí que necesitamos la dirección de Dios para usar bien el libre albedrío y escoger bien y lo que es mejor para ti y hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra lucha. ¿Cómo se vence esa lucha? Entre más estudiamos la palabra de Dios, llega un momento donde dice, si Dios lo dice, yo lo hago. Si Dios no lo quiere, yo lo hago. ¿Por qué no? Es para mi bien. ¿Qué más? Dice, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes dependen de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. O sea, nos conviene. Dice, ¿por qué? Porque no hay nadie más que nos ame que Dios. Y al estar en las cosas de Dios, díganme si no, uno se queda espantado o sorprendido de que uno dice, ¿cómo? Dios me dio hijos y los estoy viendo crecer, los estoy viendo salir adelante. Ese es Dios. Tengo un buen hogar, es gracias a Dios. Tengo un techo, es gracias a Dios. Tengo un carro, es gracias a Dios. Tengo una iglesia, tengo esto. Vas viendo y te vas dando cuenta y dices, me conviene, es lo mejor. En cambio, cuando tú haces la voluntad del enemigo, ese amor que consigues, esa paz que consigues, es lo que consigas sin la voluntad de Dios, te dura poco y no lo disfrutas. Y llega un momento donde dices, ay no, ¿qué es esto? Que haces que las bendiciones que Dios está dando hasta las aborrezcas. Que llega un momento donde muchos personajes de la Biblia hasta decían, ya me quiero mejor hasta morir, ya no quiero, de paso. Estoy escuchando últimamente, y se los digo porque la mayoría están en ese rango de edad, me está espantando que estoy escuchando dentro de la iglesia gente que dice, ya no quiero, pastor, llegar a los 60 años, que Dios me quite la vida. Y digo, ¿por qué? No. Otros que dicen, no quiero llegar a ser viejito, me da miedo ser viejito. Ay no, ¿por qué? Pues ¿por qué no? Si estás disfrutando, si estás gozando, Dios te va a dar fortaleza para poder disfrutar. Pues por no hacer la voluntad de Dios. Estaba hablando con un viejito que dice, pastor, me está dando miedo, pastor, porque ¿para qué me hago? Mis hijos no quieren saber nada de mí, no me van a cuidar. ¿Y cómo se siente? Pues mal. Es muy feo que estamos llegando al tiempo final y a los últimos años de mi vida, y no es que dependa de ellos, pero qué feo que yo me sacrifiqué, yo di mi vida, yo hice esto, y ninguno de mis hijos, ninguno. Pero he visto viejitos, gente mayor, que estando en las cosas de Dios, disfrutan, empezando por mi padre. Yo los admiro mucho, digo, es que bárbaro. Un hombre que maneja 32 horas desde Montemorelos hasta donde viven, se va manejando. Hijo,
¿Qué eso qué? Yo le digo a mis hermanos, es una bendición sota que los dos no les duele nada más, están mejores ellos que nosotros. Yo ando ahí, que la diabetes, que la azúcar, que me depillo, no puedo levantar. No, hombre, yo los escucho, vamos para allá y que vengo para acá, me fui a esquiar y yo no sé qué les pasaba. Digo, ¿qué onda con ellos? Mi mamá me quiere tirar un paracaídas. ¿Qué onda con ella? Yo no puedo ni llegar a la McPherson porque ya no vi, me trabo. Entonces dice uno, ¿vale la pena? Pues claro, Él te da fuerzas, te endereza, todo. Pero la clave es hacer la voluntad de Dios. Terminamos con lo siguiente. Romanos capítulo 12. Con esto terminamos y lo vamos a leer todos juntos. Romanos capítulo 12. ¿Lo van a poner o? A ver. Aquí estoy, se pegan las hojas. Dice aquí, a ver, si nos ponemos de pie para leerlo todos juntos. ¿Sí? 12:1 en adelante, a ver hasta cuándo, o si lo puedes poner todo ahí en el... vamos a leer hasta el versículo 3. Romanos 12:1 al 3. ¿Lo leemos todos juntos? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, ayúdanos a hacer tu voluntad. Y si alguno de nosotros ha hecho su propia voluntad, te pedimos perdón, Señor. Nuestra naturaleza no es buscarte menos, hacer tu voluntad, pero pedimos, Señor, que tú a partir de ahora, reconociendo que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que decidimos malísimo, queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes, que endereces lo que nosotros hemos hecho chueco, que tú nos des salud, que tú nos ayudes a prosperar, a salir adelante en la medida en que nosotros reconocemos que nuestra vida depende de ti y de tu voluntad. Acompáñanos, bendícenos. Pongo a cada uno de los que estamos aquí en tus manos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por cuestión de